Buenas tardes, jóvenes, queridos estudiantes. Pues yo soy un novato en esto, ¿no? Y estoy tratando de comunicarme con ustedes también, así por el sistema este. Eh, Esta leccioncita está pensada como una especie de ubicación en la unidad número 1 y la unidad número 2. Eh, lo mismo vamos a hacer con el resto de unidades, con la tercera, con la cuarta y la quinta. Y pues es una manera de introducir el tema y de tratar de facilitar el acceso personal que no es tan fácil en estos momentos. Pues bien, entonces esa es la finalidad de cada una de las reuniones. Facilitar el conocimiento, facilitar el acceso y aclarar la manera más o menos de abordar alguna obra o alguno de los temas y contenidos importantes que tiene el programa. Voy a tratar de repasar con ustedes el contenido del programa muy rápidamente, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, se lo habrán leído seguramente. En la descripción del curso se insiste en los ejes medulares que tiene el programa. Esos ejes medulares, esos temas centrales, son temas centrales de la obra de Kierkegaard. No están considerados como una descripción clásica de un texto de filosofía, sino a partir de la obra de Kierkegaard tratamos de precisar cuáles son los aspectos fundamentales del pensador danés. También es muy importante que ustedes consideren que es un pensador donde su obra no es de fácil acceso a todos. Hay muchos factores por los cuales la obra no es fácil de acceso. En primer lugar, porque los libros no llegan, no los tenemos en librerías tan fácilmente. En segundo lugar, porque esos libros, toda la obra completa de Kierkegaard, es verdaderamente gigantesca y los únicos idiomas en que esa obra está completa es en danés a partir de 1995 hasta el año pasado. Y son, vamos a ver, aproximadamente, ¿no? Son unos 25 tomos de obra filosófica, literaria, esta mezcla de expresión que tiene aquí. Son unos 28 tomos de diario y son aproximadamente unos 6, 7 tomos de correspondencia. Todo eso está en danés. En alemán es mucho más resumido. Son 22 tomos. No está traducido el diario completo. Y en francés está toda la obra por Gallimard. Se están terminando la correspondencia, pero es excesivo. Y son tomos de lujo. El PDF de todas esas ediciones completas no existe. Y yo creo que nos vamos a morir esperando que exista. Primer obstáculo. El segundo obstáculo es que en castellano lo que tenemos son, naturalmente, traducciones. Algunas traducciones son verdaderamente lamentables. Están tomadas del francés, de un francés de periódico que en su momento fue censurado. Entonces tenemos un problema de acceso literario, de acceso condicionado todavía más por la situación que tenemos de la pandemia. Los libros que ustedes puedan conseguir, bienvenidos sean. Ahí en la red de la universidad hemos puesto algunos libros que les pueden servir. Pero si ustedes pueden conseguir otros, bienvenidos sean y los pueden consultar. Mi consejo es más o menos el mismo consejo de Kierkegaard. No me lean con fanatismo, o sea, no lean con fanatismo. No lean desde el inicio hasta el final sin dejar de suspirar. Pueden brincar de un capítulo al otro, pueden dejar de leer unas páginas, pueden saltar un tema que les guste.
Ese es Kierkegaard. Y pueden ir pensando en lo que está diciendo, pero también en la manera de cambiar su pensamiento. Porque este es el otro obstáculo. Kierkegaard no es un pensador que se pueda considerar lineal. Aquí está A, luego B, luego C y termina en Z. No. Kierkegaard es un pensador juguetón, que trata de conquistarse a sí mismo un pensamiento, un lugar delante de la esfera de los pensadores del siglo XIX, que está tratando de barajarse a sí mismo qué es ser un pensador y que está pasando por una serie de etapas como persona, como ser humano, tratando de madurarse y desencantándose de todo lo que ha vivido previamente. Es un proceso de maduración continua. Por eso, algunos autores y el mismo Kierkegaard sugiere que él experimenta tres etapas, tres estadios, tres estados, y con esos tres estados, tres estilos de vida. Clásicamente considerados el estilo estético, el estado ético y el estado religioso cristiano. Esos tres estados nos confirman, o ese lineamiento de ideas nos confirman, que no hay un Kierkegaard que no pueda decir, este es Kierkegaard. No, sino que hay una evolución de Kierkegaard. O como él sugiere en el diario, y como él sugiere en mi punto de vista, en el diario es mucho más afirmativo. Voy tratando de conocerme. Puedo decir que he pasado de lo estético a lo religioso. Y esta frase es muy fuerte. En el diario, al final casi de sus días. He tratado de hacer un juego que nadie va a entender. Es como estar en la deriva en un mar, en una noche de tormenta, de vientos huracanados. Solamente se oye el eco de una voz que silba. Delante del mar nada más se puede silbar. Soy contradictorio. He jugado a ser estético y a jugar religioso. ¿Y qué importa si lo he sido? Solo a mí me importa. Y solo sé yo lo que he escrito. Y no creo que nadie me logre entender. Ese es Kierkegaard en diario. Y alguna de esas frasecitas también, algunos de estos trajecitos, como estoy en un mar navegando, se repite también en la alternativa, en estos momentos. Entonces mi consejo es el mismo kierkegaardiano. No se desesperen tratando de leer migajas filosóficas desde principio hasta final. No se desesperen tampoco tratando de descubrir el entuerto que es el concepto de la angustia o el entuerto que es la enfermedad mortal. No se compliquen con eso, porque les puedo decir que el concepto de la angustia, mirado desde el diario, es más o menos una refutación a la conciencia infeliz de Hegel. Esa es más o menos la toma. Y la enfermedad mortal es una respuesta a la teología que se consideraba triunfalista en Copenhague, en el norte de Europa, en el siglo XIX, porque había adquirido la imagen de ser muy seria, muy científica, muy sistemática, porque estaba amparada en el hegelianismo. Entonces la enfermedad mortal es creerse que estamos salvos por nuestro pensamiento, pero también es la actitud de enfrentarse el hombre a todo lo que es espiritual, negando lo espiritual. Y lo mismo sería entonces hacerlo porque yo quiero pecar o hacerlo en el sentido de yo puedo interpretar la fe porque soy hegeliano, porque tengo la razón de las interpretaciones. Entonces, consejo, Kierkegaard no es lineal, Kierkegaard rechaza los sistemas, y para leer a Kierkegaard tenemos que entender esos puntos de partida de sus consejos, de sus sugerencias, y luego pues agarrar un libro y esperar quién está hablando aquí, cómo está Kierkegaard aquí conociéndose, qué ideas fundamentales nos dice y cómo es que está jugando con nosotros. Hay una expresión en la alternativa
que por ahí la traje ahora, donde decía, rechazo tanto la teoría y por eso me gusta hacer la guasa, o sea, hacer la broma. Rechazo tanto la teoría, el sistema, y por eso me gusta hacer la guasa. Cuando uno hace la guasa, hace que todos cambien de actitud y por primera vez en la vida se acerquen y digan, ¿qué me estarán diciendo? Y esa pregunta es el inicio de un cambio de existencia. Porque para Kierkegaard el cambio de existencia es el fruto de haber madurado algo. En cambio, para los sistemáticos, para los racionalistas, el uso de la razón les ayuda a vivir. Para Kierkegaard no. La maduración, después de haberse llevado tantos golpes en la vida, es lo que descubre realmente lo que es la existencia. Pero no es el razonamiento, sino el proceso de maduración, de crisis, de cambios, de alternativas. Muy bien. Esa es la base, digamos, descriptiva de fondo. El objetivo general es descubrir cómo Kierkegaard, en medio de un proceso histórico, va tejiendo su pensamiento, sus libros, sus teorías. Kierkegaard es un conjunto de teorías. Los objetivos específicos, yo diría, precisen siempre los conceptos que usa Kierkegaard, ubíquenlos en un estado específico, ubíquenlo en el libro y ubiquen ese libro en el estado específico. Y esas categorías de clasificación, yo las di en la primera y en la segunda, en el primer y segundo documento, ahí los pueden encontrar más o menos. Incluso en el tercer documento, creo, les hago una descripción de los libros por año y por periodo, o por año y estado. Y más o menos ahí se pueden ustedes guiar para decir qué es lo que están leyendo de Kierkegaard, cómo es que Kierkegaard está inclinando en ese momento por una especie de consideración. Bien, tenemos en los contenidos 5 unidades. La primera unidad, en la que vamos a insistir hoy, igual que con la segunda, o vamos a presentarlas, es cómo escribe Kierkegaard. En otras palabras, ¿para qué escribe Kierkegaard? La segunda unidad es en busca del ser humano. La tercera es la existencia. La cuarta son las fuentes que utilizó Kierkegaard o de que se sirvió Kierkegaard. Después de haber visto todo lo anterior, ahora tratemos de desmenuzar cuáles son esas fuentes. Y en quinto lugar, Kierkegaard como un eje histórico, el que está antes y el que está después. Los autores que están previamente a Kierkegaard, muy similares a Kierkegaard, y otros autores que vienen después de Kierkegaard, pero que continúan muy iguales a Kierkegaard, o muy similares. Ustedes saben también que Kierkegaard es considerado por algunos como el padre del existencialismo. En uno de los documentos últimos que yo les he escrito, allá por el documento 50, no, por el documento 20, yo digo las condiciones para que él sea el padre del existencialismo. Y también los motivos para que no sea el padre del existencialismo. Para adelantarlo un poco, se podría considerar padre del existencialismo porque fue uno de los visionarios, junto con Nietzsche, junto con Schopenhauer, junto con Reiser, que nadie lo considera, junto con Rainer Maria Rilke, que tampoco nadie lo estima como filósofo, que vieron, con Ibsen, que vieron que la existencia humana, en medio de un proceso histórico de industrialización permanente, que iba incluso metiéndose en la vida cotidiana y en la vida religiosa,
mecanizándolo todo, hasta el Estado y la vida política, esa serie de pensadores denunciaron que estábamos perdiendo el valor de la existencia humana. En eso es coincidente Kierkegaard. En eso, Kierkegaard se puede considerar uno de los padres, si no el padre fundamental del existencialismo. Pero no es existencialista si consideramos que Kierkegaard tiene una actitud positiva ante la vida, pese a los golpes que da la vida. A diferencia de Jean-Paul Sartre, de Ortega y Gasset, del mismo Jasper, o de Avellano, o de Scioli, que nos dejan con la sensación de que por más que se luche, al final estamos dando tumbos de ciego. Y solo cifras, solo sumas estamos haciendo posibles cada día para orientarnos. Es lo único que podemos organizar. Cifras, avances caóticos. En ese sentido, no es el existencialista clásico. Y tampoco es el existencialista político, porque a él no le interesaba la política. Le interesaba una relación abierta entre el hombre y su interioridad, y entre el hombre y la superioridad trascendental infinita. Entonces Kierkegaard es, pero a su vez no es semejante a los existencialistas. Bien. En metodología. En el programita yo he tratado de ser claro. Tenemos una situación de COVID. Naturalmente a mí me gusta hablar con ustedes. Me hubiera gustado la clase presencial. No hay como eso. Si seguimos con este sistema, además de que vamos a empezar a dudar de si estamos aprendiendo o no, lo que es seguro es que vamos a tener miedo de ser humanos, de socializar con otro ser humano, y de que eso lo vamos a olvidar. Entonces, yo no soy muy técnico, yo no sé mucho de computación, yo hago los esfuerzos y me ayudan. Ahora esto sale por ayuda de amigos de la escuela de filosofía, son amigos los que están ayudando a hacer esto. Entonces yo lo que hago es una clase escrita. La clase que les daría a ustedes, yo la programo mentalmente, la escribo, me documento lo mejor posible y se las envío a ustedes en lo que se llaman los documentos. Los documentos se envían todos los días, perdón, todos los martes. El de este martes se los tengo que enviar hoy en la noche. Normalmente al amanecer de cada martes yo se los estoy enviando. A veces ese documento trae una especie de pregunta, de cuestionario, no para que ustedes me lo devuelvan, no, sino para que ustedes, reflexionando, se hagan esas mismas preguntas o se guíen a la hora de leer a Kierkegaard. Ese es el primer paso. El segundo paso es acompañarla de unos vídeos que hemos hecho y que se encuentran en la página de YouTube o en la página del Instituto de Investigaciones Filosóficas de Lima. Entonces, ahí periódicamente pueden ir viendo, a voluntad de ustedes, algunos fragmentos, algunos capítulos, algunas videoconferencias, yo las llamo charlas. Son muy humildes, muy sencillas. A veces tenemos un problema de audio, porque mi casa es como un búnker, y porque además de eso, el micrófono molesta mucho. O sea, hemos tratado de sobrevivir con el micrófono. Y también la luz es muy incómoda. En mi casa es muy incómoda la luz. Entonces, eh, pero ahí tenemos también una serie de charlas para que ustedes las vean a voluntad, ¿no? Yo se las he clasificado en diferentes instancias de acuerdo a la unidad. ¿La pueden ver? Es un complemento. Y también tenemos esta serie de sesiones Zoom que lo que tratan es de organizar un poco, de presentar y de aclarar el contenido, la visión de cada unidad. Ahora, para efectos de evaluación, yo trabajo
en las evaluaciones por trabajos, asignando trabajos. 2 trabajos asignados con una directriz. Primer trabajo, segundo trabajo y el trabajo final. El primer trabajo y el segundo cuestan 25 cada uno. El trabajo final, 35. El otro 15% es lo que yo siempre, siendo un seminario, siendo presencial, me gustaba llamar la participación de los estudiantes, la participación activa, la polémica, el intercambio, el que trajeran un artículo, dijera una idea bien justificada, y eso era un puntito. De los que participaban más, pues llevaban el 15%. Pero considerando que puede ser muy injusto y que este medio no llega a todos y que se hace muy restrictivo, entonces yo inventé lo que es una investigación, le puse un nombre estrambótico que por ahí anda, la puesta en común, la lectura activa. Se trata de que ustedes, a lo largo del semestre, pueden meterse en una revista electrónica o bajar algún artículo de Kierkegaard en una revista, bajan otro, lo leen, buscan las ideas importantes, las resumen, y luego ustedes, con lo que saben de Kierkegaard, hacen su aporte. Tenemos un día, yo no sé, especulo, y eso me gustaría saber si ustedes están de acuerdo. Un día en noviembre, puede ser el 16 de noviembre o el 23, o el 16 y el 23, de acuerdo a cuánta gente se apunte, ¿no? Escucharlos a ustedes uno de esos 2 días de noviembre, presentando esas ideas, esos comentarios, esos análisis. Y eso sustituiría entonces la participación en un seminario. Esa es mi humilde sugerencia, mi humilde idea. Igual, si alguien no se puede sumar a esta puesta en común, me puede enviar los articulitos y yo se los recibo, se los valoro y se les da un puntaje. Casi siempre el puntaje es bueno si está bien escrito, si está bien documentado, ¿no? Bien, y luego, me imagino que por todo esto hay gente muy asustada siempre, ¿no? Que la evaluación, que mire que los días, que no puedo. Yo entiendo las cosas, ¿no? Como yo le digo a mis amigos, y ustedes son mis amigos, que yo sepa, yo no muerdo, ¿no? Bueno, muerdo carne, ¿no? Pero no muerdo seres humanos, ¿no? Que me pueden decir, profe, vea, me voy a atrasar, usted me permite, y que le doy otro día, ¿no? Porque esta situación es muy complicada. Y si ustedes quieren aprender, yo me alegro. Y es mi deber como profesor ayudarles, entenderlos y facilitarles las cosas. Bien, entonces, esas serían las, digamos, evaluaciones. Un trabajo, un segundo trabajo, el trabajo final, que es a partir de lo que ustedes quieran estudiar de Kierkegaard. Incluso puede ser una ampliación de alguno de los contenidos que ustedes leen en el programa. O un tema que les llame la atención de uno de los libros que ustedes están leyendo de Kierkegaard. O que quieren comparar a Kierkegaard con un autor específico. Por ejemplo, San Pablo, Camus, Marx. No sé. Es muy abierto. Es lo que ustedes desean hacer a partir de Kierkegaard. Pero tiene que incluir a Kierkegaard. Bien. Para las sesiones de Zoom, muy importante, entonces la de hoy es la primera. La segunda sería el 8 de septiembre. Y ahí el eje sería eh, la tercera unidad. Y ese día encargo el primer trabajo. Entonces, el 8 de septiembre encargo el primer trabajo. El 6 de octubre sería otra sesión de Zoom. Veríamos la unidad número 4 y encargo el segundo trabajo. El 3 de noviembre vemos la última unidad, la quinta. Y el 16 o 23, o los 2 días, si fuera necesario, hacemos la lectura activa.
las personas que puedan unirse, hacemos la lectura activa, la puesta en común. Pues bueno, esos serían los puntos, ¿no? Digamos, como de programáticos, para que ustedes no se estén perdiendo. Me pueden escribir al correo institucional las veces que quieran, preguntarme cuanto quieran. Yo veo el correo prácticamente cada 8 horas, a veces mucho menos, mucho más cerca, ¿no? Cada 2 horas, 3 horas, 4, no sé, dependiendo de la actividad. Y les escribo, ¿verdad? Entonces, con confianza, si tienen alguna duda. Y por favor, no me escriban haciendo un correo masivo, porque eso es dificilísimo entender dónde están ustedes preguntándome qué me están preguntando. No lo voy a encontrar nunca. Sino, una vez por vez, un mensaje, ¿no? Cada vez un mensaje. Te ponen el asunto bien claro y así yo los encuentro mucho más rápido, ¿no? Ejemplo, pregunta sobre el primer trabajo. Pregunta sobre la alternativa de Kierkegaard. Pregunta sobre la angustia. Ya yo voy directamente, sé que son ustedes, ¿no? Y me oriento rápidamente, incluso me ubico antes. Entonces, esa pequeña solicitud. Bien, eh, hablemos un poco de quién es Kierkegaard, ¿no? Lo voy a decir con las palabras de él en el diario. Es muy extraño que un niño en Navidad, en lugar de recibir juguetes, reciba la obligación de hacer una exposición de la pasión de Cristo según San Mateo. Un niño que tiene esa tarea en Navidad solo puede ser, cuando sea mayor, un desgraciado. Eso me tocó a mí vivir. Un niño que tuvo un padre súper exigente, moravo. Los moravos son una religión protestante, muy fanática, muy dogmática, que encuentran pecado en todo. Y son tan fanáticos que son la parte, o una de las partes, más fanáticas, más conservadoras de los protestantes pietistas. Los pietistas son fideístas, son dogmáticos, son abnegados, hacen ayunos y aprenden textos de memoria. Pues bien, los moravos consideran que eso es apenas muy elemental, que hay que ser más férreos en la práctica del cristianismo. Kierkegaard creció en ese ambiente. Número 2, es un joven que desde los 5 años, al lado de su hermana, que va a morir cuando Kierkegaard tiene 12 años, y eso lo va a marcar muy duro. Es un niño de 5 años que incluso cuando es joven, cuando tiene 22 años, está sumamente trabajado, laboreado, con lo que es la tensión en la vida de la familia Kierkegaard, después de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, sobre todo los sábados, pero podía suceder en cualquier día de la semana, en cualquier día de la semana, pero sobre todo los sábados, la familia Kierkegaard se reunía. El padre traía a los intelectuales más notables de los pueblecitos cercanos y empezaba a hacer con ellos un juego dialéctico, según él, hegeliano, desbaratando como un nuevo Sócrates todos los argumentos de sus amigos, haciéndolos hablar como un Sócrates y desbaratándoselos. Y obligaba a que sus hijos lo escucharan en silencio. Esa actitud entró en Kierkegaard. Y él mismo dice en el diario, de ahí aprendí a hacer un juego del arte dialéctico. Y comprendí que la gente que escucha generalmente no entiende lo que uno está diciendo. Y que cuando uno lo zarandea,
Empiezan a reaccionar y a pensar. Esa actitud me ha quedado y así trato de escribir. Así de Kierkegaard. Otro elemento importante es que hay personajes en la vida de Kierkegaard que lo impactan, que lo golpean. El padre es el primero. Por este ejemplo familiar. Pero también porque el padre, en el momento de agonizar, le revela a su hijo lo que Kierkegaard llama la primera revolución o terremoto de mi vida. En un ambiente pietista, religioso, como el que les he descrito, el padre, que ha crecido así, estando en los bosques de Junlandia, alrededor de las 3 de la mañana, cuidando ovejas, maldice a Dios. Eso significa, en teología cristiana, que blasfema contra Dios. Y blasfemando contra Dios, se cree superior a Dios y lo reta. Se va del pueblo, deja de cuidar ovejas y se pone a trabajar como comerciante, robando, vendiendo a precios exagerados y se hace millonario. Y Kierkegaard prácticamente no tiene que preocuparse por trabajar porque su padre le deja una enorme cantidad de casas de alquiler. Pero ya el Kierkegaard que va madurando, cuando su padre muere, empieza a vender las casas para comprar libros y para publicar sus libros. Y ya el último Kierkegaard, de los últimos 2 años de su vida, prácticamente no comía por publicar. Y prácticamente ya no tenía hacienda, ya no tenía dinero. Lo había gastado todo. Ese es otro factor en Kierkegaard. Un ser que estuvo en la opulencia desde que era muy jovencito, a los 10 años, que perdió a su hermana y que su padre le deja una gran hacienda, un gran capital, pero que en su afán de comprar libros, de producir, de escribir, de vender, de comprarse mismo los libros en los que ha invertido, para que no digan que sus libros no se venden, se queda sin dinero, por la pasión de publicar. Es también un Kierkegaard que conoce a una muchacha, Regina Olsen. Kierkegaard tiene aproximadamente 31 años y Regina 15. Y los dos se enamoran locamente. Pero Kierkegaard siempre anda pensando en cuál es su vocación, tema religioso. ¿Cuál es mi vocación? O sea, ¿cómo yo voy a responderle bien a la voluntad de Dios? Y Regina es una chica instruida, no ha ido al colegio, pero es instruida en el sentido de que lee los clásicos, sabe leer griego, sabe leer latín, sabe alemán, aunque es danesa, y lee todos los libros que publica Kierkegaard y se los comenta. Y además es una vecina de Kierkegaard. Y Kierkegaard se pasa al jardín y habla con ella, y ahí es donde se enamoran, y ahí es donde comparten la historia. Ella lo ve como el hombre de su vida y se pregunta por qué es tan atormentado. Y él la ve como una mujer de su vida, pero lo que quiere es que ella, y no Dios, ni él, le aclaren cuál es su vocación. Al final, después de una tensión muy fuerte, que está alrededor también de la agonía del padre, de la muerte del padre, Kierkegaard rompe con ella, pero lo marca siempre. Luego se arrepiente y trata de volver con ella, pero encuentra que ya ella está con nada menos que uno de los hermanos Schlegel, Schlegel, con los hermanos Schlegel, el que es productor de libros, de los libros del filósofo hermano, y de uno de los mayores difusores de las ideas de Hegel. O sea, esto diría Kierkegaard: mi amada se casó con el diablo, con uno de los que difunde las ideas del diablo. Mi amada se casó con uno de los que difunde.
las ideas del diablo. Otra persona importante en la vida de Kierkegaard es uno de sus primeros mentores, el pastor de la iglesia danesa. A los 12 años lo alienta a que lea griego y le facilita libros en griego para que se los lea y aprende griego y se lee los textos de algunos de los padres de la iglesia, sobre todo los eremitas, a Juan Clímaco. Eso es muy importante porque hay un seudónimo de Kierkegaard que se llama Clímaco y otro que se llama Anticlímaco. Está jugando con los seudónimos. Y este señor, este pastor que lo influye para que estudie, alienta también a un compañero de Kierkegaard, que se convierte en pastor después de ir a estudiar a Alemania, a Tubinga, la sede de Hegel, donde se formó Hegel. Y se devuelve de Tubinga este pastor, y Kierkegaard, entusiasmado porque su amigo, su compañero, ha estudiado al lado de los sabios, descubre que su amigo ha vuelto hegeliano, pero ultra hegeliano. Y lo porfía, y lo golpea, y le hace escritos, y le dice a la gente que reflexione, que están escuchando a un demonio, y convierte su vida en una propagación, en una apologética de lo que él considera que es el cristianismo verdadero, que se identifica mucho con el cristianismo de los evangelios, ocasionalmente con el de San Pablo, con los evangelios. Bien, cuando muere este señor, que va a morir antes que Kierkegaard, Kierkegaard hace una manifestación delante de la comunidad religiosa, incluso espera al cortejo en el cementerio y dice, por fin el mundo danés goza de la libertad de Dios porque la garra de Satanás ha desaparecido. Lo dice en el cementerio, el día de la muerte. Y se le viene encima a la iglesia danesa. Y él empieza a escribir una defensa para despertar a todos, según él, que se llama El Instante. Ahí se apasiona. Es una revista de unas 60 páginas que escribe él frecuentemente los últimos 2 años de su vida. Y muere en esa tensión porque la iglesia danesa lo va a excomulgar. Y cuando él se da cuenta que lo va a excomulgar, corre en carrera, frenético, encontrando una solución y le da un derrame en la carrera y muere en el hospital después de 15 días. Es un pensador muy joven, relativamente joven, en edad, no llega a los 50 años, pero que escribió una barbaridad. Después de haber dicho estas personas que influenciaron a Kierkegaard en su vida como ser humano, entonces podemos citar anécdotas que nos ilustran la personalidad de Kierkegaard. Tenía una casa y la casa era muy grande. La casa tenía un segundo piso y en cada cuarto había un gran ventanal. Las noches las pasaba Kierkegaard despierto prácticamente. En cada cuarto había un atril y en ese atril de pie escribía. En cada cuarto un libro distinto. No hay la continuación de un libro. Hay la escritura continua todas las noches de un libro distinto, con ideas que aparentemente están conectadas con lo que se ha escrito antes, pero que podrían estar rebatiendo lo que se ha escrito antes. Tenía un escritorio. Alrededor de 1980, 1988, entre el 80 y el 88, se cuenta que llevaron al museo danés el escritorio de Kierkegaard. Un escritorio de madera, pesadísimo. Y todo el mundo se preguntaba por qué es tan pesado, ¿no? Es de madera, o sea, es un cedro odioso, ¿no? Y cuando lo tiran, porque lo tiran del peso,
se abrió una gaveta secreta, llena de papeles y de libros. Ese era Kierkegaard. Tenía una gaveta secreta para guardar sus ideas más íntimas. El diario es descomunal, es más grande que toda su obra prácticamente. Desde que tenía 15 años, ningún día dejó de escribir, ningún día. A diferencia de Hegel, no escribía todo lo que aprendía, escribía todo lo que sentía por dentro y que él quería recibiera una explicación, lo que sentía por dentro. Por eso algunos lo han traducido como diario íntimo, diario personal de la interioridad. Otra anécdota muy interesante es que jugaba con los escritos. Tenía dos maneras de escribir. La manera abierta, directa, con su nombre, Soren Kierkegaard, y la manera indirecta o comunicación indirecta, donde escribe con un seudónimo. Y hay infinidad de seudónimos de Kierkegaard. Hay unos clásicos, dependiendo de los libros más conocidos, pero hay una serie de seudónimos que son verdaderamente ignorados por los estudiosos de Kierkegaard. En el diario, él de vez en cuando cita a algún autor que le gustó y que le gustaría volver a revivir. Ojo, ¿eh? Le gustó este autor y le gustaría revivirlo. ¿Qué diría este autor a partir de lo que estamos viviendo hoy? Entonces, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Él revive a Tertuliano. Revive la tesis de Tertuliano que dice, hay que creer aquello que es imposible. Aquello que es absurdo es el motivo de nuestra verdadera creencia. Y lo revive y se siente una especie de Tertuliano cuando escribe migajas filosóficas. Entonces hay que tener eso en cuenta. Hay que tener en cuenta también, lo que les decía al principio, que hay escritos de Kierkegaard que están entre lo estético y lo religioso y que se escriben simultáneamente. Él se está tratando de identificar qué es más fuerte en el ser humano, la estética, el lado del gozo, del placer, de la búsqueda de la belleza, o la procuración de un espíritu religioso. ¿Qué es lo que realmente salva? Porque la gente se va por los dos extremos y muy pocas veces apela al sentido de lo ético, de la obligación. Cuando apela a lo ético es porque está decepcionado de lo estético. Entonces se vuelve ético. Pero no significa que sea una persona buena, significa que es una persona aparentemente honrada, porque los éticos saben de la calibración de las acciones y de que las acciones tienen un propósito y una finalidad y un medio. Y a veces pueden hacerse viscos a la verdad. Entonces, no necesariamente el camino ético es el camino correcto. Crítica a Kant. Crítica a Hegel, la vida estética. Porque la vida estética no es, como Hegel dice, un producto de la evolución del espíritu, sino que es la maduración de un conjunto de experiencias cotidianas que todos los días me dicen cambie, cambie, cambie. Busca el placer, no puedes buscar la tradición de las cosas, no puedes buscar y sentirte feliz en lo mismo que hiciste ayer, hay que cambiar el cambio. Por eso es lo uno o lo otro. La estética se refleja en esa frase, o lo uno o lo otro. O me gusta el queque o me gusta el postre. Ayer me gustó el queque, pero ahora me gusta el postre. O sea, mañana tal vez me gustan las fresas. O lo uno o lo otro, es más divertido. Entre la actitud estética y la actitud religiosa. La ética es solo para algunos, generalmente los que viven arrepentidos. Y repito, no necesariamente significa que la persona es buena, honrada, perfectamente idealizada, crítica a los kantianos. Bien, y finalmente una especie de anécdota muy fuerte, que Kierkegaard la sabía. La familia Kierkegaard, cuando eran muy chicos, los Kierkegaard,
cuando el padre era labrador y era pastor. No tenía apellido. Entonces se fueron a la iglesia, leen la fe, se fueron a la iglesia a que les dieran el apellido. Y les dijo el pastor, no le puedo dar un apellido, pero le puedo dar un lugar digno donde vivir. Vaya ahí detrás del cementerio. Traducido al danés, Kierkegaard significa el que vive en el cementerio, o los que están en el cementerio, o directamente el cementerio viviente, el cementerio. Eso debe impresionar mucho a una mentalidad juvenil, a un gramático, a un niño intelectual como Kierkegaard. Y otro chismecillo ahí. Kierkegaard tenía un juego. Le gustaba jugar no solo a ser irónico y a desbaratar el pensamiento de otros, tipo Sócrates, sino que aprendía gramática griega y gramática latina hasta el último detalle. Polirrizo por tal y tal razón. De la tercera conjugación irregular por tal y tal razón. Esas cosas, ¿no? Por juego. Porque consideraba que el que se aprendía eso tenía que ser superior a otros. Entonces, son elementos de la personalidad que pueden ayudarnos a entender. Pasemos ahora a Kierkegaard como pensador. Escribe para pensar. Y escribe para pensar y reconocerse una vez hecho lo que está escrito. Escribo y luego deduzco. ¿Quién puede escribir esto? ¿Quién puede sentir esto? Y la pregunta fundamental es Kierkegaard. ¿Y quién me va a entender esto? La respuesta que se le viene. No importa quién me entienda. Me entiendo yo. Me trato de entender. Kierkegaard reconoce que hay algunas maneras para pensar y que pensar está asociado con el conocimiento. Pero definitivamente desiste de que pensar y conocer sean lo mismo que razonar. El razonamiento clásico, a partir de la lógica aristotélica, a partir de lo que enseñan en colegios, él la acepta, pero lo considera limitado, inútil. Es una parte apenas. Existe el reconocimiento de lo vivo, de lo trágico. Después de estar tratando a Regina Olsen, tengo que romper con Regina. Si soy honesto, tengo que romper. Y una vez que he roto, y supuestamente estoy feliz, me arrepiento y quisiera volver con Regina. Y ya, decidido que sí, me voy a casar con ella, encuentro que está con el hermano del diablo. Lo trágico. Por tratar de evitar algo, caigo justamente en lo que estoy evitando. Lo trágico es una manera de recobrar conciencia, de adquirir conocimientos, pero conocimientos no intelectuales, sino vitales, ¿no? De la existencia, de cómo yo como ser humano soy y me formo y puedo cambiar, o puedo deformarme incluso. Pero la tragedia es una manera de aprendizaje. La tragedia es aquella sensación de que algo se tiene que evitar, se evita y sin embargo se realiza, como tragedia, por más que se evite. La ironía es el uso de la palabra, un uso fino pero mordaz. En el fondo mordaz, que lo que trata es de descubrirse a sí mismo qué tan verdadero es uno, y qué tan falaz se vuelve uno, y qué tan autoengaño puede aceptar uno en su vida. Pero también descubre a los demás el grado de equivocación en que viven. En este sentido, Kierkegaard admira a Sócrates, el que llama el único filósofo serio que ha existido. Porque pese a que la ironía es un juego, quien hace la ironía no solo está jugando, sino que se está arriesgando a morir. Porque a la gente no le gusta que le tomen el pelo y que le evidencien que no sabe pensar o que lo que piensa es un error. La ironía lo hace semejante a Sócrates.
Pero Sócrates solo tuvo un problema, como filósofo lo tuvo, y el problema consistió en creer mucho que había que razonar el espíritu. Por eso no podía entender la vida cristiana, aunque estaba muchos siglos después de Cristo, pero no podía estar cerca de una espiritualidad tan cristiana y confundía la superación del espíritu con la salvación del alma. Hay que reconocer el pecado, y Sócrates no podía reconocer el pecado porque era incapaz de introducirse a la interioridad hasta ese grado de sentirse culpable y sentir la necesidad del arrepentimiento y de un Salvador. Otro aspecto es la melancolía. La melancolía es una actitud que se puede transformar en un estado melancólico permanente, de tristeza, de abatimiento. Pero la melancolía es una inquietud, una incomodidad, un estado transitorio, donde la gente se siente triste y empieza a reflexionar, y empieza a introducirse dentro de sí mismo. Hay veces en que se puede hacer eso. Y abatido se puede escribir como Neruda. Hoy puedo escribir los versos más tristes esta noche. Por el abatimiento, la gente reconoce una realidad que se siente, no que se piensa, que se siente. Entonces vean que ya llevamos 3 acciones para conocer, entre comillas, pero no para conocer intelectualmente, sino para conocer por vía de existencia. Y el otro es la paradoja, el otro mecanismo es la paradoja. La paradoja es el pensamiento contradictorio, aparentemente contradictorio, pero curiosamente válido, pese a la contradicción. Es una afirmación que si la veo de otro lado, me lleva a una contradicción de esa afirmación, a la negación, y la negación me dice que la afirmación estaba negativa, pero las dos están válidas. Lo mismo representa una cosa que otra. Y esta manera de actuar es una solapada superación o deseo de superación de la dialéctica hegeliana. Solapada superación de la dialéctica hegeliana. La tesis, la antítesis, pero Hegel le pone la síntesis. Y la síntesis otra vez es la tesis. Y la tesis otra vez es esa antítesis. Y luego otra vez síntesis. Pero Kierkegaard no cree eso. La paradoja evidencia que hay contradicciones permanentes. Las contradicciones no se pueden desechar inocentemente. Están ahí. Te quiero, pero te odio. Daría por la vida por ti, pero si se da la vida por ella, la otra se queda sola, ¿no? Y no le puede decir más que la ama. El amor tiene paradojas, el amor es paradoja, la vida es paradoja. Cada día que paso me alegro de vivir. Tonto, despierta, te estás muriendo antes de tiempo ya te acercas a la muerte. Bien, y el ejercicio de las autorías que decíamos antes. La directa y la indirecta. Quiere decir que de una forma muy clara, Kierkegaard dice su pensamiento cuando escribe con su nombre real. Y de una manera que pone a un autor camuflado que él quisiera ser, o que se preguntaría cómo se pondría él en el tiempo presente, lo pone como seudónimo. Entonces ahí hay una especie de juego que es importante tener en cuenta. Y luego, la teoría del punto de vista. Un librito final de Kierkegaard se llama Mi punto de vista como escritor. Es un análisis de lo que él ha sido. Es muy breve. Se supone que Kierkegaard no lo concluyó. Se supone actualmente. La tesis es que él se trataba de conocer a sí mismo escribiendo. Y que lo más importante es reflexionar que cada escritor tiene un punto de vista a la hora de escribir. Y como punto de vista que es, no puede ser absoluto. Y que es un error creer que los escritores llegan a puntos absolutos. No se llega a verdades absolutas. Un escritor, una persona, un individuo, no llega a un punto absoluto. Porque no es el mismo absoluto. Y porque su verdad no es absoluta. Es la verdad individual. Entonces, mi punto de vista es que lo importante es ser un individuo. Conocerse y desarrollarse como individuo. Y por eso el siguiente punto sería la antropología.
Cómo el hombre, en busca de sí mismo, encuentra que es un individuo. Pero ese individuo es distinto a un existente. El individuo en latín, recuerden a Kierkegaard y su afición por el latín, el individuo en latín es todo aquello que pueda ser nombrado como uno. Un dedo, una pata de una mesa, una tecla, un bolígrafo, un cabello o un ser humano. Individuo es eso. Pero el individuo que se convierte en caballero de fe es un individuo excepcional. El individuo que se convierte en individuo esteta o en esteta es un individuo excepcional. El individuo que es un individuo ético es un individuo excepcional. Y cuando ven a un ser humano y le llaman el individuo con mayúscula o el singular con mayúscula, lo están separando de un engranaje de multitudes, del engranaje social. El individuo desea no tener la dependencia de vivir en sociedad, pero sabe que por defecto de vida humana tiene que vivir en sociedad. Pero él en su actitud interior responde a darse un lugar en su propia vida a partir de él. Eso es un individuo. El que a partir de su propia vida se da una autonomía singular y se identifica como dueño, autor de su propia vida. Autor. ¿Y qué decía el librito de mi punto de vista? Yo como autor. Me quiero conocer como autor, como individuo. Por eso hay una frase muy linda en el diario donde dice, lo mejor que pude haber hecho es tratar de ser un individuo. Traté de ser lo mejor, pero un ser humano nunca puede decir que es ser lo mejor. ¿Sí? Traté de ser lo mejor, el mejor individuo. Pero un ser humano, si es sincero, honrado, nunca podrá decir si ha hecho lo mejor. Lo intentó. En eso coincide con Tomás de Aquino, ¿no? El hombre no es perfecto, es perfectible, trata de ser lo mejor. ¿Se siente frustración en eso? Sí, claro. Pero ¿quién te contó, señor Kierkegaard, que ibas a ser feliz? Por eso alguien por ahí ha dicho que Kierkegaard experimenta el peso de una joroba. La joroba de la herencia moderna que promete que los seres humanos, los individuos, llegarán al éxito, consiguiendo la ciencia, consiguiendo la inteligencia, consiguiendo el dinero. Lo que Kierkegaard dice es, la única realidad que podemos tener verdaderamente nosotros como individuos es la que nosotros aceptemos poner en nuestra existencia, como existencia, a partir de los hechos de cada día. Por eso el sistema no es pleno. Por eso la teoría no es plena. Porque usemos el lenguaje de la época, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Aquí está la enciclopedia de Diderot. Aquí está el espíritu de la ilustración. Y usted lo sabe todo y es un genio. Usted se educa en Francia y se va a Costa Rica y se convierte en presidente del gobernador de Costa Rica y usted es un genio. Usted es un francés ilustrado y se es político, se va a hacer político en Bolivia, en Venezuela, y usted es un líder mundial. Eso es lo que le promete el siglo XIX a la gente. Y Kierkegaard dice, por ahí no se puede ser feliz, por ese camino no se puede ser feliz. Tampoco se puede ser feliz por el camino de creer que el socialismo, las revoluciones, las guerras, nos van a dar todo. Las multitudes se equivocan. No hay nada peor que una multitud, decía Kierkegaard, porque en la multitud se escuchan las voces, pero no lo que dicen las voces. Se oye el ruido, pero no lo que están diciendo. Y cuando no escucha uno lo que la gente dice, se puede estar perdiendo la propia cabeza de uno y uno acepta. ¿Plenitud del sistema o plenitud de la vida humana? ¿Plenitud del sistema o plenitud de aceptar que nos podemos angustiar, que nos puede dar miedo a algo? Y plenitud de reconocer que estamos viviendo en angustia. Dios, me voy a quedar sin trabajo. Hoy toda la vida haciendo lo mismo. Y si me quedo sin trabajo, ¿qué hago? Y si ella no me quiere, y si le digo que me caso y después me arrepiento de casarme, la angustia está ahí, acéptala. Porque el sistema te va a decir, todos los que se casan son felices.
Y si no es feliz, como el matrimonio de la paz. Pero o si te juntas con una persona, vives con una persona, amas a una persona, y la quieres y no pasa lo de la paz. Hoy sí, ¿verdad? Podría pasar. Otra vez estás angustiado. La angustia va a estar presente, es parte de la vida humana. O a plenitud del sistema que no explica nada, va a aceptar que la angustia viene con nosotros. Y descubrir que somos existentes, porque nos angustiamos. Angustia porque sentimos que todo es posible a veces. Uy, sí, me puede querer. Yo creo que sí me puede querer. Hoy, por lo que vi el otro día, por lo que me dijo, por la manera en que me dio. ¿Y si le digo que sí? ¿Y si le digo que no? ¿Qué pasaría si le digo que sí y si le digo que no? ¿Y cuánto durará esto? Todo es una posibilidad. La vida es posibilidad. Las posibilidades me recuerdan que yo existo. Pero en una teoría, en un sistema, la posibilidad se... Vamos a usar a Hegel, ¿no? La posibilidad de ser parte del espíritu. O sea, haga yo lo que haga, no se preocupe, que al final el espíritu lo va a abarcar todo, ¿no? Se va a pasar como un fenómeno más dentro del desarrollo del espíritu. Y diría Kierkegaard, y por eso me debo sentir feliz, por ser desaparecido, por ser superado, autoabsorbido por algo. Prefiero meter la pata. Prefiero caminar a volar como el espíritu. Prefiero caminar, expresión de Kierkegaard en el diario, a volar como el espíritu. Y podría ser posible que yo me desespere. La desesperación es una actitud psicológica. Es una emoción tan fuera de lugar que la persona no puede dormir. La persona no puede concentrarse. La persona se inquieta continuamente. La persona trata de buscar sustitutos a su confusión. Y dice Kierkegaard, la desesperación no tiene motivo, porque la desesperación se da por un motivo que uno cree que mañana va a suceder. Y si no sucede, pero mañana otra vez puede suceder, pero no sucedió ayer, no sucedió hoy, porque dice que mañana va a suceder. En otras palabras, la desesperación no tiene motivo. La desesperación sucede por nada. El que hace interioridad de esa reflexión deja de tenerle miedo a la desesperación y vence la desesperación. Pero el problema es que la desesperación es una actitud que aparece y se fortalece por debilidad interior. Si usted es fuerte por dentro, parece un discurso psicológico positivista, ¿eh? Kierkegaard está analizando lo que él considera el espíritu humano. Si alguien tiene un espíritu fuerte, domina la desesperación y entiende que por la libertad que uno tiene, puede cambiar la historia. Incluso ir a donde Regina otra vez y decirle, Regina, ¿por qué no dejas a Schlegel? Y yo me comprometo a vivir contigo. Yo sé que yo soy medio bruto, ¿no? Porque te dejé y me fui para Alemania, escuché unas clases malísimas con el último Schelling, y ya estaba medio loco. Estaba hablando de contactos con los astros a partir de la mirada de la luna. O sea, Regina, yo fui allá a estudiar. Y me volví loco y no encontré nada. Me puse a escribir una obra amarguísima que se llama La Alternativa. Y después hice un boceto del concepto de la angustia, que trata de remediar a Hegel. Pero yo quiero vivir contigo otra vez. Yo quiero estar contigo. ¿Me permites? Es una posibilidad. El que desespera se da cuenta, cuando desespera en su interioridad y reflexiona un poquito y madura lo que significa la desesperación, que la desesperación es superada por la libertad. Y luego le pone entusiasmo y cambió su historia. Quiere decir que la desesperación es por nada y que la desesperación es superable. Entonces ya tenemos la angustia, la desesperación, la melancolía, la ironía, la tragedia, la paradoja. Aspectos todos que se relacionan con la emotividad del ser humano. Y por el otro lado, lo que los hegelianos, racionalistas y empiristas estaban valorando mucho, el uso de la razón para conocer las cosas. Para las cosas. Y Kierkegaard reclama,
Sí, las cosas. ¿Y uno? ¿Acaso uno no se conoce y no conoce cosas con todo lo que no es razón? ¿Por qué hemos despreciado eso? Claro, llegando a despreciar esas otras maneras de conocer, creemos que nosotros somos los dioses, los amos, y no nos enteramos de que estamos destruyendo nuestra vida y el sistema de nuestra vida, la sociedad en que vivimos. Por eso el último Kierkegaard hablaba de la necesidad de conocer la sociedad para decirle a la sociedad que está equivocada, para orientar a la sociedad, pero no para hacerse como la sociedad, porque el que es individuo tiene la obligación de seguir existiendo como individuo, pese a la tragedia de que ser un individuo es una salvación de uno para los demás y a veces para los demás respecto de uno. Pero casi siempre es una condena, porque los demás te ven feo y te terminan crucificando y declarando loco. Pero decía Kierkegaard, ese es el precio del verdadero individuo. Ser crucificado por el medio y dejar esa historia ahí, abierta la alternativa, otra vez la alternativa, de que te pueden interpretar de una u otra manera. Bueno, queridos amiguitos, yo creo que esto es así como lo fundamental que quería decirles y orientarles, para que lean las clases, para que los documentos, y para invitarlos a que lean a Kierkegaard, ¿no? Para que se animen. No tienen que leer, como decía, de A a Z, todo el libro. Busquen los capítulos que a ustedes más les llaman la atención, las obras que más les llaman la atención. Hay obras intrincadas, el concepto de la angustia. Ármense de paciencia. Nada más les puedo decir. Miguel de Unamuno tardó 12 años en leerse el concepto de la angustia. Es despacito. Martin Buber dijo que no podía pasar de la primera parte. No se empeñen en terminar toda la obra, ¿no? Lean pedacitos, es mejor ir absorbiendo cápsulas que atragantarse con la res entera, ¿no? Mejor cápsulas, poquito a poco. Si tienen alguna duda, pueden perfectamente escribirme, pueden perfectamente decir algo. A ver, no sé si están diciendo algo en el chat, alguien quiere decir algo. Yo soy experto en el manejo del chat, por favor. Asistencia al chat, no sé. Puse chat, pero nadie escribe. No hemos escrito. Ah, bueno. Perfecto, gracias, señorita. Bueno, con gusto. Bueno, todos los que pudieron estar están conscientes, tienen alguna duda a las fechas. Bueno, entonces, Profe, chicos, ajá, yo señorita. le iba a consultar de la vez pasada que le había dicho si había la posibilidad de que los artículos que íbamos a hacer la participación activa fueran relacionados con el trabajo final, también Ah, para conocer los trabajos de los otros compañeros. yo diría que sí, perfecto, ¿no? Eso es muy motivador y de hecho esa es la forma de trabajar en Europa, ¿no? Que todo lo que usted vaya escribiendo, analizando, al final se convierta en parte de una sola investigación. Excelente, ¿no? Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Si encuentran libros de PDF, pueden compartirlos entre ustedes, ¿no? ¿Verdad? Hay cadenas de megas que a veces lo sacan, en Facebook a veces lo sacan, pero yo no sé manejar eso. Entonces, y he tratado de buscarlos por otras partes. No. Yo los tengo en danés, pero que es un lío, ¿no? Y estoy tratando de hacer una concordancia entre danés, alemán y francés y el castellano que tenemos, pero eso lleva su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, compartan entre ustedes las informaciones que tengan. Y por favor, si tienen dudas, no duden en comunicarse conmigo. Y tenemos un WhatsApp, ¿verdad? Para que estén ahí también retroalimentando o me estén indicando cosas. Señorita, ¿iba a decir algo? Ingrid, hola. Hola, Hola. profe, y hola a todas y a todos. Ujú. Profe, hay un grupo en WhatsApp, es que yo no Sí, estoy. señorita.
Ah, sí, hay un grupo en Sí. WhatsApp. Y lo abrimos el sábado. ¿De verdad? Ok. Sí, sí. Si quiere, le mando por aquí o por el chat el número o al O correo. al correo, mejor yo te lo envío. O te puedo decir cuál es el número. Ok, también. Y me agregan. Pero, bueno, yo le voy a decir Dios mío. Es que por algún aporte, pues, para que no estorbara, escondí el celular. Y ahora no lo encuentro. Vamos a ver. Puedes decirle... Ay, pero ¿cuál es el número 3? Sí, yo creo que Andrés ya lo puso en el chat, profe. Ya está en el chat. Ah, Ah, bueno. bueno. Ajá. Perfecto. Cierto. Bueno, Listo, muy gracias. bien. Voy a Gracias, señorita. agregar Eso. a ustedes. Muy bien. Entonces, pues, chicos, un placer, ¿no? Recuerden, yo no pellizco ni como. ¿No? Bueno, como carne, nada. No seres humanos. Soy el profe Hernán y eso para mí significa, primero, que no soy un genio, que cometo errores, que me pueden decir cosas y yo escucho, ¿no? Que las fechas para mí no son importantes, o sea, las fechas son una guía, ¿no? De ahí, si ustedes no pueden presentar algo a tiempo, hombre, yo entiendo. Y que no les obligo a leer así, tome este mamotrete, ¿no? Este es el tomo número 1 de la alternativa, ¿lo ven? El tomo número 1. Falta otro. ¿Sí? Esto tardó, este tomo número 1 tardó 10 años Miguel de Unamuno leyendo. 10 años. Yo lo he leído todo y eso produce una indigestión espantosa, ¿no? Al final no sabes qué estás leyendo, qué es lo que se está diciendo. O sea, y dices, pero este hombre se contradice, ¿no? De cada lado se contradice, por supuesto. En el diario descubro por qué se contradice, ¿no? Porque está jugando, ¿no? El Seductor es un librito de la alternativa que ustedes consiguen muy fácilmente. Pero es Kierkegaard jugando a seductor. ¿Qué significa seducir a alguien? ¿No? Y Kierkegaard al final confiesa que sí, es un acto divertido, pero los últimos párrafos dice, y es un acto amargo, porque entiendes que amas, entre comillas, a una persona solo para engañarla, para sentirte que la conquistaste. Eso es todo el objetivo, no es amar, no es compartir, no es estar contigo, no. Ya te conquisté, adiós, nena. Se fue. Se fue, así olímpico. Desapareció del mapa, ¿no? Como hizo él, creo yo, aunque quiso arrepentirse después, con la señorita Olsen. Entonces, léalo con paciencia, ¿no? Lo que puedan leer poquito a poco. En el programa yo les pongo, debajo de cada parágrafo de la unidad, el 1, por ejemplo, el 2, les pongo lecturas recomendadas, lo que pueden acercarse a eso, ¿no? Lo que pueden acercarse. También reconozco, según me han dicho, que mis cursos a veces son muy pesados en lecturas. Pero es cuando estamos en presencial, ¿no? De ahí les facilito, hombre, vaya libro, saque el libro, saque la fotocopia. Todos los libros que quiera, sí, se los doy, los 18. Pero en alemán, si sabes alemán, te los facilito también, ¿no? Pero aquí no estamos ni en las condiciones presenciales que me gustaría, ¿no? Entonces, con toda la libertad y con todo cariño, les digo, siéntanse cómodos, ¿no? Siéntanse tranquilos. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Pues que nos vemos la próxima vez, creo que es el 8 de septiembre. Y si están de acuerdo con la actividad de la lectura activa, pues entonces también me escriben, estoy de acuerdo, o yo no puedo participar, me da pena participar. Hombre, yo lo entiendo, ¿no? Tranquilidad. Pues entonces nos vemos el 7 de septiembre, ¿no? El 8 de septiembre, a la misma hora. El tema de ese momento sería la unidad 3 y les voy a encargar ahí, les voy a dejar ya el primer trabajo, se lo voy a indicar. Pero también a nivel escrito, por el correo se los estoy diciendo, ¿no? Todos los informes también muy fuertes. Bueno, chicos, un placer haberlos visto, saber que existen y escuchar sus Muchas voces. gracias. ¿Eh? Vale, Gracias, igual. profe. Gracias, profe. Gracias a Gracias, ustedes. hasta Gracias. luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias. Bueno, Gracias. a ti. A todos, gracias.